quién tengo yo en los cielos sino a ti? Que la paz y la gracia del Señor sobre y abunde en la vida de cada uno de ustedes. En este momento quiero aprovechar la oportunidad para leer la palabra del Señor y compartir el consejo de Dios con cada uno de ustedes. Y esta palabra que vamos a compartir hoy está basada en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Es una parte de la Biblia que la gran mayoría de nosotros conocemos y hoy quiero hacer referencia a ella. Y leeré la palabra del Señor honrando a nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y para compartir la palabra del Señor con ustedes, quisiera utilizar como tema: Dios no nos ha perdido de vista. Ese es el tema con el cual quiero compartir esta exhortación o este mensaje de la palabra del Señor. Y para nosotros poder tener una mejor apreciación de las Escrituras en esta parte de Mateo capítulo 14 y ver el panorama y lo que aquí estuvo aconteciendo, hubo un milagro que antecedió a Mateo capítulo 14 versículo 22, y fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro que no solamente impactó la vida de la gente que estaba siguiendo a Jesús en ese momento, la multitud que había venido, sino también un milagro que impactó la vida misma de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque para ellos, en algunas ocasiones, el Señor se volvía impredecible. Habían ocasiones donde en el caminar de Cristo, Él resucitaba a un muerto, en otras ocasiones limpiaba a un leproso, en otras le daba vista a los ciegos, y esta era parte esencial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión Cristo multiplica los panes y los peces para que coma una gran multitud. Al acontecer esto, nosotros vemos aquí que dice la Biblia que despedida la multitud, o antes de despedir la multitud, Cristo hizo enseguida a sus discípulos montarse en la barca e ir al otro lado. Cuando yo leo otra versión diferente a la Reina Valera, me doy cuenta que la palabra del Señor muestra que en vez de decir que enseguida le hizo montarse en la barca, dice le obligó a que se montaran en la barca. Me llamó mucho la atención el término le obligó, y me preguntaba por qué razón Cristo obliga o le manda insistentemente a los discípulos a que se montaran en la barca. Hay algunas razones, pero una de las más fundamentales es la que aparece en Juan capítulo 6, versículo 15, que la multitud, dice la Biblia, que le quería forzar a ser rey. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted que él con 5 panes y 2 peces alimentó una gran multitud. Imagínese usted él con 1000 panes en las manos o 1000 peces, ¿cuántas personas no alimentaría? Entonces la gente allí quedó en la conclusión de que este era el rey que nosotros estábamos esperando. La segunda razón por la cual se cree que le obligó a los discípulos a montarse en la barca e ir al otro lado era porque quería tener un tiempo a solas con el Padre. Por esa razón es que dice, despedida la multitud, subió al monte a orar. Tuvo un tiempo de oración, un tiempo de consagración espiritual en la presencia
del Señor. Pero aquí en esta parte también muestra la Biblia que mientras Cristo estaba en el monte a solas orando, los discípulos que anteriormente le había mandado a que se montaran en la barca y cruzaran al otro lado, ahora estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de una tempestad, estaban en medio de un azote del viento. Lo que me llama la atención a mí aquí es que la palabra del Señor muestra que quien le dice a ellos que fueran al otro lado y que se montaran en la barca fue nuestro Señor Jesucristo. Esto parece contraproducente un poco, porque se supone que si Dios te está enviando a hacer algo, no debe haber ningún tipo de levantamiento. Se supone que si tú estás haciendo lo que Dios te envió a hacer, estás haciendo la voluntad del Señor, entonces no se te levanten vientos, situaciones difíciles. Pero aquí vemos todo lo contrario. Vemos que el Señor le mandó a que se montaran en la barca y cruzaran al otro lado, pero también vemos que en medio de ellos ir y hacer lo que el Señor le estaba diciendo, se le despierta una tempestad que trata de impedir que ellos lleguen hasta donde el Señor estaba diciéndole que tenían que llegar. Asimismo, es probable que haya muchos creyentes en este momento que se sientan en esta condición, en esta situación. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo me he guardado para Dios, yo he tratado de hacer conforme a la palabra del Señor, pero recibo totalmente lo contrario, lo difícil, lo opuesto a lo que yo debería de recibir. Es sencillamente eso, una respuesta a lo que nosotros estamos viviendo. El hecho de que Dios nos guarde, el hecho de que Dios esté con nosotros, el hecho de que estemos haciendo algo para Dios, no es el equivalente a que no vamos a recibir batallas o situaciones difíciles. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en la actualidad, muchos creyentes se ven afectados, muchas personas se ven afectados, pero eso no quiere decir que Dios no está en control de nosotros. Eso no quiere decir que Dios ha perdido el cuidado de nuestras vidas. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Más bien, Dios está haciendo algo a nuestro favor. Se supone que de pronto usted tiene un amigo, tiene hijos y lo lleva a un lugar, a la playa, a la piscina, a cualquier lugar, y de repente se están ahogando. Usted lo ve que se están ahogando, están pasando un mal momento. Lo correcto es que un padre, un amigo, alguien se tire a salvarlo. Pero en este momento nosotros vemos que los discípulos estaban ahogándose, probablemente estaban siendo azotados por esta tempestad, y nosotros vemos que el Señor se queda tranquilo. Hay momentos donde nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y el Señor probablemente se encuentre tranquilo. Eso no quiere decir que Él no está observando la situación, pero aquí nosotros podemos ver que Dios obra en el momento correcto. Dios obra en el momento que Él entiende prudente obrar, y Él le va a sacar el mejor y mayor provecho a la situación que usted está viviendo. Por esa razón vemos que Dios es paciente. De hecho, yo soy de los que creo que Dios es tan paciente que Él desespera al paciente. Dios es maravilloso al obrar a nuestro favor, porque Él hace siempre lo que Él tiene que hacer. Cuando nosotros nos ubicamos no solamente en Mateo capítulo 24, en Mateo capítulo 14, perdón, sino que también nos ubicamos en Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 6, también nos vamos a dar cuenta que en Marcos capítulo 6, versículo 48, la palabra del Señor, hablando acerca de esta misma historia, muestra que Él les veía. Dice que les veía. Por eso es que quiero basar mi mensaje con el tema: Dios no nos ha perdido de vista, porque Él les veía, aun estando en la tempestad y en la tormenta. Él les veía. Quiere decir que Cristo estaba viendo a los discípulos, pero los discípulos probablemente habían perdido de vista a Cristo. La tempestad le había hecho perder de vista a Cristo. La situación que ellos estaban viviendo le había hecho perder de vista a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo nunca le perdió de vista a ellos, porque dice que Él les veía. Asimismo estamos nosotros en esta situación. Probablemente muchos de nosotros, por causa de lo que estamos viviendo,
hemos perdido de vista al Señor o su propósito, pero Dios está pendiente de nosotros, Dios está pendiente de nuestra familia, Dios está pendiente de nuestra finanza, Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos para Él hacer algo maravilloso a nuestro favor. Lo segundo o lo tercero que me llama la atención en esta parte es que dice Juan capítulo 6, desde el versículo 16 en adelante, que ellos habían remado de 25 a 30 estadios. Eso dice Juan, de 25 a 30 estadios. Esto equivale a 5 o 6 kilómetros desde el momento que el Señor le dijo que se montaran en la barca y que cruzaran al otro lado hasta el momento en el que ellos se encuentran en este naufragio. Dice la palabra del Señor que habían recorrido de 5 a 6 kilómetros. Esto implica que habían navegado algo, implican que habían corrido algo, que habían caminado algo. Pero el detalle es que la tempestad le estaba impidiendo a ellos seguir caminando. En estas circunstancias hay muchos creyentes que en vez de seguir caminando, seguir navegando, seguir remando, lo que hacen es devolverse y soltar todo lo que Dios tiene para con ellos. Pero dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versículo 48, que Él los veía remar con fatiga. Y la palabra fatiga se traduce como angustia, se traduce como desespero, se traduce como trabajo forzoso. Ellos estaban remando con fatiga, con angustia, estaban trabajando duro en este momento. Probablemente algunos estaban cansados, ya no querían seguir remando, estaban allí angustiados. Es así como muchos creyentes y muchas personas se sienten en este momento, que quizás ya no quieren seguir remando porque están remando con mucha fatiga, están siendo azotados por las tempestades de la vida, pero no puedes soltar el propósito de Dios para contigo, porque Dios hará algo a tu favor. No te puedes devolver. Tú no eres de lo que retrocede. Nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Un sabio dijo que comenzar es para muchos, continuar es para pocos, pero llegar a la meta es para héroes. Yo creo que nosotros debemos de llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y también me llama la atención la palabra del Señor, que dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche Él venía caminando sobre la tempestad. Según la costumbre judía, ellos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9, perdón. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cristo no aparece en la primera vigilia. Cristo no aparece en la segunda vigilia. Cristo no aparece en la tercera vigilia de la noche. Él aparece en la cuarta vigilia de la noche, cuando estaban más cansados, cuando estaban ya probablemente sin esperanza, cuando pensaban que ya se había perdido todo, cuando ya creían que no iba a pasar nada a favor de ellos, cuando la noche estaba más oscura, cuando ya las horas habían pasado, cuando la tormenta probablemente estaba más recia. A la cuarta vigilia de la noche, Cristo vino a ellos caminando sobre el mar. Y es probable que alguien hoy me esté escuchando y esté en su cuarta vigilia de la noche, cuando la noche ha sido más oscura, cuando la situación familiar, la situación económica y en todo el sentido de la palabra te ha golpeado mucho más fuerte. Yo creo que el Señor tiene el dominio y el control, y a la cuarta vigilia de la noche Jesús venía a ellos caminando sobre la tempestad, dándole un mensaje importante a ellos, que Él tiene el control y no importa por lo que estemos pasando, Él seguirá en control de nuestras vidas. Y por esa razón, cuando los discípulos le vieron caminar, se confundieron, se turbaron y dijeron: un fantasma, porque tenían temor. El temor te hace ver fantasma donde es Dios que está obrando. El temor te hace ver fantasma donde Dios está trabajando a tu favor. El temor viene acompañado de la duda, de la incertidumbre, de la intranquilidad. Pero hoy debemos de cambiar ese temor por la fe en el Señor, porque la fe viene acompañada de la paz. Cuando tienes fe, comienzas a tener paz y a confiar en el Señor. Por eso quiero culminar diciéndote:
lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Y el verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Quiero repetirte esto: Dios no te ha perdido de vista a ti, aunque tú le hayas perdido de vista a Él. Él sigue en control de nuestras vidas, y es probable que en tu cuarta vigilia de la noche tu milagro en el Señor venga de camino. Y quiero hoy culminar orando contigo en este momento. Señor, te damos las gracias porque hemos podido compartir tu palabra con aquellas personas que nos están escuchando. Algunos que probablemente se encuentran en su cuarta vigilia de la noche. Algunos que por medio de la circunstancia te han perdido de vista a ti, Señor. Señor, yo te pido, Dios, que extiendas tus manos de favor y de misericordia para con ellos. Levanta su familia, levanta su casa, su finanza. Ayúdale, Señor, en todo el sentido de la palabra. Guárdale, Señor, y presérvale su fe, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.